un monstruo de dos cabezas, arrancado de las páginas de la mitología griega, o quizás el fotograma perdido de una película de ciencia ficción. Pero no es ni lo uno ni lo otro. Es una criatura real, un ser que respiró y vivió en nuestro planeta hace millones de años. Y no es el único vestigio que ha obligado a la ciencia a dudar de sus propios ojos. Convertirse en fósil es, en sí mismo, un milagro estadístico. Menos del 1% de todos los organismos que han muerto logran superar el umbral del tiempo a través de este proceso. La probabilidad de ganar una fortuna es inmensamente mayor que la de dejar una huella eterna en la piedra. Por eso, cada fósil es un tesoro. Pero existen hallazgos tan excepcionales que son raros incluso entre los más raros. Nuestra historia comienza con una criatura que parece un personaje de leyenda, el Aiphalosaurus. Cuando los paleontólogos británicos lo descubrieron en China, en el año 2006, la conclusión inicial parecía obvia. Dos especímenes distintos entrelazados por el azar de la muerte. Pero un análisis más profundo reveló una verdad asombrosa. No eran dos, eran un solo animal. Un único cuerpo con dos cuellos, dos cerebros, dos cabezas. Un caso de policefalia, la anomalía congénita que da lugar a múltiples cabezas. Es el único vestigio fósil en toda la historia de la vida en la Tierra que demuestra este fenómeno. El único en cientos de millones de años. A pesar de los titulares sensacionalistas, no se trataba de un dinosaurio. El Aiphalosaurus pertenecía al orden de los coristoderos, antiguos reptiles acuáticos similares a plesiosaurios en miniatura. Apenas 90 centímetros de longitud, el tamaño de un gato doméstico. Acechaban en lagos profundos, cazando peces pequeños con sus dientes afilados como agujas. Fueron una especie de éxito extraordinario. Se han encontrado miles de sus fósiles, pero solo uno tenía dos cabezas. Y es aquí donde el asombro se tiñe de melancolía. A juzgar por su tamaño, era una cría que murió prematuramente, quizás incluso antes de nacer. La policefalia reduce drásticamente la esperanza de vida. Dos cabezas no son una ventaja evolutiva, son una sentencia. Pero hay un detalle fascinante. La policefalia es mucho más común en reptiles que en mamíferos, especialmente en serpientes y tortugas. Todos ellos, al igual que el Aiphalosaurus, pertenecen al grupo de los diápsidos. ¿Y qué otros gigantes eran diápsidos? Los dinosaurios. Esto sugiere una posibilidad asombrosa, que en algún rincón de la era mesozoica pudieron existir dinosaurios de dos cabezas. Simplemente, aún no hemos encontrado su eco en la piedra. Cada fósil es una palabra en un libro del que se han arrancado casi todas las páginas. Nos cuenta una historia, pero a la vez nos recuerda el infinito silencio de todo lo que se ha perdido para siempre. En las desoladas tierras del Triásico temprano, un mundo que renacía de las cenizas de la extinción masiva más devastadora de la historia, la del Pérmico, la vida se aferraba a la existencia con una tenacidad desesperada. Fue en este paisaje antiguo donde se encontró un bloque de sedimento endurecido. Dentro, los restos de un trinaxodon, un cinodonte, uno de los lejanos ancestros de los mamíferos. Un hallazgo interesante, pero no extraordinario. Se habían encontrado otros antes. El espécimen fue catalogado y apartado. Un eco más de un pasado remoto. Durante varios años permaneció en el olvido, una pieza más en un vasto rompecabezas. Pero un día, la tecnología moderna le concedió una segunda mirada. Decidieron escanear el fósil. Y fue entonces cuando el asombro se convirtió en incredulidad. El interior de la madriguera no albergaba una, sino dos criaturas. Acurrucado junto al trinaxodon yacía otro esqueleto, tan cerca que sus huesos parecían fundirse en un abrazo petrificado. No era otro mamífero primitivo. Era un anfibio, un brumistega, un temnospóndilo, una criatura que no tenía ninguna relación conocida con la vida subterránea. Las preguntas surgieron de inmediato, desafiando la lógica paleontológica. ¿Qué hacía un anfibio en la madriguera de un cinodonte? ¿Por qué estaban en una proximidad tan íntima?
un gesto congelado en el tiempo. La primera hipótesis, la más obvia. Un ataque. Uno cazó al otro, pero algún cataclismo los interrumpió. Sin embargo, la evidencia no encajaba. Ninguno era la presa típica del otro. Los esqueletos no mostraban signos de lucha, ni marcas de dientes que indicaran un enfrentamiento mortal. La segunda versión, más sutil y profunda, reveló la verdad. El esqueleto del Brumistega contaba una historia de sufrimiento. Tenía las costillas rotas, el cráneo mostraba las huellas de mordeduras antiguas. Eran heridas sufridas mucho antes de que entrara en aquel refugio subterráneo. El mundo exterior era un infierno. El calor del Triásico temprano era insoportable. El anfibio, herido, agotado y atormentado por el dolor, buscaba desesperadamente un santuario para escapar del sol abrasador. Encontró la entrada de una madriguera y se arrastró hacia la oscuridad. Dentro, el Trinaxodon, el dueño del hogar. ¿Qué pudo haber hecho? Quizás intentó expulsar al intruso, pero no tuvo la fuerza o la voluntad. Quizás, en un acto de tolerancia insondable, simplemente ignoró a su nuevo compañero de refugio. O tal vez se encontraba en un estado de estivación, un letargo similar a la hibernación para sobrevivir al calor extremo. Fuera cual fuera la razón, terminaron uno al lado del otro. El anfibio a la derecha, el Trinaxodon a la izquierda. Dos formas de vida completamente distintas, compartiendo el último bastión contra un mundo hostil. Entonces el cielo se rompió. Una inundación repentina, violenta y súbita, anegó la madriguera. No había a dónde huir. El agua llenó la cavidad, sellando su destino. Se ahogaron juntos y la tierra los reclamó, fosilizando su último abrazo a través de los eones. Durante 250 millones de años han permanecido así, la única prueba conocida de una compasión silenciosa entre especies en el mundo antiguo. Pero a veces el misterio más profundo no reside en cómo terminó una vida, sino en quién la vivió. Año 2012. Las montañas de Altai. La cueva de Denisova, un santuario de la prehistoria, el lugar que dio nombre a los denisovanos, una especie extinta de humanos arcaicos. Los arqueólogos criban la tierra con una paciencia infinita. Ante ellos, casi 2000 fragmentos de hueso. La mayoría, astillas sin valor aparente, los restos anónimos de milenios. Pero uno de ellos estaba destinado a reescribir nuestra comprensión de la evolución humana. Un trozo minúsculo de un hueso largo, aparentemente insignificante, fue enviado para un análisis de ADN, un procedimiento estándar que desataría una revolución. Cuando llegaron los resultados, los científicos no podían dar crédito a sus ojos. El código genético no mostraba una mezcla antigua de genes, un eco lejano de cruces pasados. Revelaba un híbrido de primera generación, la descendencia directa de dos mundos distintos. La llamaron Deni. Hace 90.000 años fue una niña, y era única. Su madre era una neandertal, su padre un denisovano. Este es el único caso confirmado de un híbrido de primera generación jamás encontrado entre todos los homininos. Entre los linajes de humanos, chimpancés y gorilas, no existe otro espécimen como ella. Es un hecho que nos obliga a detenernos, a imaginar a esa niña cuyo mundo familiar estaba dividido por la propia definición de especie. ¿Cómo era su rostro? Una fusión de dos humanidades perdidas. ¿Cómo sonaba su voz? ¿Qué historias le contaba su madre neandertal bajo un cielo estrellado? ¿Y qué le enseñaba su padre denisovano en los valles de Altai? Ella no fue un simple fósil. Fue un puente viviente entre dos pueblos, un testimonio de que las fronteras que trazamos en la historia eran en realidad líneas dibujadas en la arena. ¿En qué pensaba ella? Un fragmento de hueso, apenas más grande que una moneda, hallado en una cueva de Siberia, reescribió la historia de nuestros orígenes. Perteneció a una niña, a quien hoy llamamos Deni, y su existencia demuestra que los antiguos cruces entre distintas especies humanas no fueron encuentros fortuitos, ni anomalías en la vasta línea del tiempo. Fueron un patrón de comportamiento, una constante sistemática que se extendió a lo largo de los milenios.
La madre de Denny era neandertal, su padre, denisovano. Dos mundos, dos linajes, unidos en una sola vida hace 90.000 años. Pero la revelación más profunda yace en el ADN de su padre. En su genoma se encontraron rastros de ancestros neandertales que vivieron unas 600 generaciones antes que él. Esto nos dice que el entrelazamiento de estas humanidades era una historia antigua, una danza de migraciones y encuentros que se repetía una y otra vez en las estepas heladas de Eurasia. Y lo más asombroso es que este antiguo tapiz genético no se ha perdido. Vive dentro de nosotros. Cada ser humano moderno fuera de África es un mosaico viviente, portador de fragmentos de ADN neandertal y, en algunas poblaciones, denisovano. Somos la continuación de sus viajes, el eco de sus vidas. Pero Denny, a quien podemos nombrar, es única. Su historia no está diluida en los genes de incontables descendientes, sino grabada, con una claridad absoluta, en sus propios huesos. De los ecos genéticos de nuestro pasado, viajamos a un tiempo aún más profundo, a un mundo de hallazgos visualmente sobrecogedores. ¿Qué imagen evoca la palabra fósil? Huesos blanqueados por el tiempo, un esqueleto articulado en la roca, quizás una huella impresa en el lodo endurecido. Pero en raras, casi milagrosas ocasiones, la naturaleza desafía la descomposición. Nos entrega no solo el esqueleto, sino la criatura misma, las momias de dinosaurio, hallazgos de una perfección tal que el animal parece haber muerto ayer. Año 1908, Wyoming. Se descubre la primera momia de dinosaurio en la historia de la paleontología, un edmontosaurio, un coloso con pico de pato. Lo extraordinario no era el esqueleto, casi completo, sino la piel. Piel real, cubriendo vastas áreas del cuerpo. Por primera vez, la ciencia no imaginaba, sino que veía la textura de un dinosaurio. Escamas de dos tipos que no se superponían. Una piel de una delicadeza inesperada. Los dedos, con sus tendones aún visibles, ofrecían un retrato de una vida congelada en el tiempo. Pero esto era solo el prólogo. Avancemos casi un siglo. Conozcan a Leonardo, un Brachylophosaurus cuyo estado de conservación desafía la lógica. El 90% de su cuerpo está cubierto por un manto de piel fosilizada. Se aprecian los contornos de su musculatura. Su pico córneo permanece intacto y en su interior su última comida. Una masa de material vegetal, hojas y algo más inquietante, los parásitos que infestaban su cuerpo. Leonardo parece que podría levantarse y marcharse en cualquier momento. Pero yace inmóvil, petrificado por 77 millones de años. Y luego está el campeón absoluto. Año 2011. Las arenas bituminosas de Alberta, Canadá. Unos operarios, buscando petróleo, creyeron haber encontrado los restos de un reptil marino, pues jamás se habían hallado animales terrestres en esos antiguos depósitos oceánicos. Pero lo que emergió de la tierra no pertenecía al mar. Era un borealopelta, un nodosaurio, una fortaleza viviente. La palabra perfecto apenas le hace justicia. La piel, la armadura, cada placa ósea, cada espina defensiva, todo estaba en su posición original. Su estómago contenía su último festín: helechos, tallos, madera y una extraña mezcla de carbón, evidencia de que había estado buscando alimento en un área recientemente arrasada por el fuego. Su extracción fue un drama. El bloque de roca que lo protegía se fracturó, amenazando con destruir el tesoro. Pero un meticuloso trabajo de restauración lo devolvió al mundo, convirtiéndolo en una de las piezas de museo más espectaculares del planeta. Sin embargo, el secreto más íntimo del borealopelta aún estaba por revelarse: su color. En su piel se conservaron los melanosomas, las antiguas células de pigmento. Es la única momia de dinosaurio con tal nivel de detalle. Tras un análisis exhaustivo, los científicos pudieron determinar que en vida, este gigante acorazado lucía un tono rojizo en su lomo, una estrategia de camuflaje en un mundo perdido. Desde un fragmento de hueso que nos cuenta quiénes somos, hasta una criatura de piedra
que nos muestra cómo fue un mundo desaparecido. La Tierra no solo entierra a sus muertos, en ocasiones guarda sus historias, historias escritas en el lenguaje universal del ADN o en la asombrosa fidelidad de la piedra. Son mensajes a través de eones, recordatorios de que cada vida, por antigua que sea, fue una vez tan real y vibrante como la nuestra, y que en los archivos del planeta nada se pierde para siempre. Por primera vez en la historia de la ciencia, conocemos el color real de un dinosaurio concreto. No es una reconstrucción artística ni una suposición informada. Es un hecho, grabado en la piedra y revelado por la química de los eones. Un velo de misterio se ha descorrido para siempre. Para que un milagro así ocurra, para que la carne y la piel de una criatura de un mundo perdido lleguen hasta nosotros, se necesita una conspiración cósmica de eventos improbables. Primero, una muerte súbita, que detenga el proceso natural de la descomposición. Luego, una desecación implacable del cuerpo, que lo convierta en una momia natural antes de que los carroñeros o las bacterias puedan reclamarlo. Finalmente, un entierro casi instantáneo bajo sedimentos finos, que lo selle del oxígeno y de la erosión del tiempo. Y por encima de todo, se necesita suerte. Una suerte tan vasta y extraordinaria que desafía la imaginación. Millones de dinosaurios vivieron y perecieron, pero solo un puñado infinitesimal fue elegido por el azar para convertirse en momias, susurros casi intactos de un pasado inimaginable. Pero entre todos los milagros de la preservación, hay uno que trasciende la ciencia y se adentra en el terreno de la poesía trágica. Un hallazgo de una delicadeza y una rareza sin parangón. A lo largo de toda la historia de la paleontología, entre los incontables fósiles de mamíferos, reptiles, peces y aves, solo hemos encontrado una única pareja de vertebrados fosilizada en el acto mismo del apareamiento. Una. A través de cientos de millones de años de evolución, solo un instante de intimidad animal fue capturado para la eternidad, y sus protagonistas fueron tortugas. No eran tortugas modernas, sino una especie ancestral llamada Alaeochelis crassesculta, que habitó las aguas dulces de Europa durante el Eoceno. Pertenecían a una antigua familia, los Caretocheliidae, y aquí el pasado tiende un puente asombroso hacia el presente. Esa familia aún existe, pero sobrevive a través de una única especie, la tortuga de nariz de cerdo de Australia y Nueva Guinea. Una criatura que, irónicamente, se encuentra hoy al borde de la extinción. Este fósil no es solo una ventana al pasado, es un recordatorio de la fragilidad de los linajes que se extienden a través del tiempo profundo. La escena del descubrimiento nos transporta a principios de la década de 2010, en el yacimiento de Messel, en Alemania. Una antigua cantera que es, en realidad, una cápsula del tiempo geológica, famosa por la exquisita conservación de sus fósiles. Allí, los paleontólogos ya habían desenterrado maravillas, pero nada los preparó para esto. Ante sus ojos yacían dos tortugas, sus caparazones entrelazados, sus colas alineadas en la postura inconfundible del cortejo. La diferencia de tamaño y los rasgos anatómicos no dejaban lugar a dudas. Eran un macho y una hembra. No había signos de lucha, ni de agresión territorial. Estaban inmersos en el acto que perpetúa la vida, cuando la muerte los reclamó a ambos. ¿Qué ocurrió en ese momento fatal? Estas tortugas eligieron para su encuentro un lugar de una belleza engañosa, un profundo lago tropical formado en el cráter de un volcán. Romántico, sin duda. ¿Seguro? En absoluto. Las capas superiores del agua, bañadas por el sol, eran un oasis de vida. Pero en las profundidades, el volcán exhalaba su aliento venenoso. Dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno y otros gases tóxicos se acumulaban en las capas inferiores, creando una trampa invisible y mortal. El apareamiento en el agua es un proceso agotador para las tortugas. Exhausta, la pareja se hundió apenas unos 10 metros por debajo de la superficie, y fue entonces cuando su propia fisiología se volvió en su contra. Los Alaeochelis poseían una piel extraordinariamente porosa, una adaptación asombrosa
que les permitía absorber oxígeno directamente del agua. Pero esta ventaja evolutiva no tenía un mecanismo de cierre. Los gases tóxicos del lago se infiltraron en sus organismos a través de la piel, de forma casi instantánea. El veneno invisible los paralizó y los mató casi al mismo tiempo. Juntos se hundieron en el lecho anóxico del lago, donde los finos sedimentos los cubrieron rápidamente, sellando su abrazo para siempre. Y así yacen hoy, 47 millones de años después. La única pareja de vertebrados apareándose jamás encontrada en el registro fósil. Existen algunos ejemplos entre los insectos, atrapados en ámbar, e incluso trilobites enlazados. Pero entre las criaturas con columna vertebral, solo estas tortugas. Este hallazgo no es solo un dato para los libros de texto. Es un instante de intimidad convertido en eternidad. Un recordatorio de que cada vida, sin importar cuán remota, estuvo impulsada por los mismos instintos primordiales de conexión y procreación que nos definen hoy. En la quietud de la piedra, no solo vemos la muerte, sino el eco imperecedero de la vida misma, congelada en su expresión más vulnerable y fundamental. La historia de la vida en la Tierra no es una línea recta, sino un tapiz de excepciones y coincidencias asombrosas, instantes en los que todo ocurrió de una manera a la vez perfecta e increíblemente errónea. Un Hyphalosaurus bicéfalo, una anomalía de la naturaleza, jamás debió haber llegado a nosotros. Su existencia fue demasiado breve para el lento proceso de la fosilización. El Trinaxodon y el Brumistega, un cinodonte y un anfibio, no debieron encontrarse jamás, y mucho menos morir juntos en la misma madriguera. El hallazgo de Denny, la descendiente directa de dos especies humanas distintas, representa una probabilidad tan remota que desafía la lógica estadística. Dinosaurios momificados que retan todas las leyes de la descomposición. Tortugas que eligieron los lugares más inhóspitos en los momentos más inoportunos, y, aún así, perseveraron para contarlo. Hoy habitan en museos, en las páginas de estudios científicos y en nuestra imaginación. Cada fósil es un milagro de la supervivencia a través del tiempo. Pero estos son prodigios entre prodigios, recordatorios de que la naturaleza está tejida de sorpresas y que a veces lo imposible simplemente sucede. Bajo nuestros pies, en las profundidades de la roca y el tiempo, yacen incontables historias aún por descubrir. Cada nuevo hallazgo no es solo una respuesta, sino el eco de una pregunta mucho más antigua sobre nuestro propio y frágil lugar en el cosmos.